La villana quiere poner a dieta a su esposo. Volumen 3.5. Capítulo 1. Había pasado alrededor de un mes desde el desastre de Manastone en Einst. La evaluación de los túneles subterráneos y las cavernas se había completado hacía mucho tiempo, y la ciudad estaba en proceso de reconstrucción. Después de limpiar los escombros, el siguiente paso fue comenzar nuevos proyectos de recuperación de tierras que evitaran construir sobre las vetas de Manastone. Tuvieron que construirse nuevas casas y reparar las carreteras, y la gente del pueblo era cada vez más consciente que antes del suelo que pisaban. A estas alturas, la mayoría de las familias desplazadas de la ciudad habían sido trasladadas de vuelta a edificios sólidos. Eran edificios grandes pero simples que podían albergar a muchas personas a la vez. Incluso si no estaban lujosamente decorados, servían para protegerse del viento y la lluvia, por lo que eran mucho mejores que dormir en una tienda de campaña. Ahora que se estaban decidiendo las nuevas áreas a reclamar y las tareas que tenían por delante las personas se hicieron claras, el renacimiento de la ciudad realmente podía comenzar. El espíritu de ese pueblo, así como el de su gente, cuyos espíritus se habían hundido, comenzaron a erguirse y esperar el día en que su orgullo sería restaurado. Y asumiendo un papel protagónico fueron las personas que vinieron desde Grenze para apoyarlos. Le pediste ayuda a la gente de Grenze. Hace un mes, después de que Alois se lo dijera, Camilla se quedó estupefacta. La enemistad entre Einst y Grenze era infame, Camilla se había dado cuenta de lo mal que corría esa mala sangre después de llegar a Einst. Los dos pueblos estaban en marcado contraste entre sí. Irreverente pero vibrantemente lleno de vida, así era Grenze. Obstinado pero con una modesta especie de orgullo, así era Einst. Desafortunadamente, la razón por la que registraron cabezas se debió a que ambos eran pueblos mineros que competían para apoyar la economía de Montón. Si no fuera por ese único punto de similitud, estos dos pueblos probablemente ni siquiera pensarían en el otro. En cambio, cada ciudad se comparaba constantemente con su contraparte y, especialmente para Einst, generalmente se regodeaba en una sensación de celosa inferioridad. Dado que Einst era así, pedir ayuda a Grenze de todos los lugares debe haber sido completamente imposible. Especialmente porque Einst estaba aún más nervioso después del desastre. Sin mencionar la actitud generalmente xenófoba de Einst, parecía una receta para todo tipo de desastres adicionales. Camilla misma pensó que era completamente irrazonable. Es la ciudad importante más cercana a Einst, sin mencionar que la gente de Grenze es experta y está bien versada en lo que respecta a las venas de piedra de maná y el miasma. Camilla se estremeció ante la idea, pero Alois parecía estar bastante tranquilo con todo el asunto. Faust es un pueblo montañoso y no está cerca, les llevaría demasiado tiempo enviar ayuda. En este momento, Blume tiene sus propios problemas con los que lidiar. También pedí apoyo desde casa, pero en este momento el mejor curso de acción es traer la ayuda de Grenze. Dado que ese pueblo extrae casi tanto como este lugar, no solo tienen conocimientos, sino que la gente de allí también es fuerte. Bueno, supongo que eso es cierto, pero no podía hacer ningún agujero en la lógica de Alois. Es más, la gente de Grenze probablemente había lidiado con desastres similares en el pasado, aunque en menor escala. Incluso si la amenaza se hubiera desvanecido un poco desde la crisis inicial, tener gente alrededor que supiera cómo identificar y tomar medidas contra la inestabilidad de las venas de piedra de maná y los brotes de miasma sería de gran ayuda. Sin embargo, sobre todo, Grenze era la ciudad más cercana a Einst. No debería haber ninguna necesidad de llamar a personas de más lejos. Ella lo sabía. Eso al menos era fácil de entender. La elección de Alois fue la opción más lógica y pragmática disponible para él. Aún. Ella no tenía un contraargumento sólido, pero algo en su corazón la hizo desconfiar de sus palabras. Mientras Camilla reflexionaba en silencio, Alois le sonrió. Era una expresión amable, como si estuviera tratando de aliviar su preocupación. Además, esta podría ser una buena oportunidad, tal vez los dos pueblos se vuelvan un poco más amistosos. No es en momentos como estos cuando puedes ver los verdaderos sentimientos de las personas, después de todo. Una vez más, no pudo encontrar muchos defectos en la idea expresada con calma por Alois. Pero, Camilla tampoco podía obligarse a asentir obedientemente. ¿Se estaba aprovechando del momento de debilidad de Einst? Eso es todo en lo que Camilla podía pensar. Pensándolo correctamente, Alois no era el tipo de persona que dejaba que sus verdaderos sentimientos se mostraran en su rostro.
No era como si nunca se enojara, pero por lo general trataba de mantener el nivel de sus emociones. Pensando en retrospectiva, las únicas veces que Camilla realmente pudo recordar que perdió el control de sus emociones fue cuando discutieron en el orfanato en Grence y cuando Nicole rompió ese plato de recuerdo suyo. Tenía una fuerte medida de autocontrol. De hecho, en términos de ser un señor, era una virtud tener un reinado tan firme sobre las propias emociones. Esa fría línea de pensamiento lo llevó a la decisión más correcta de traer refuerzos de Grence. Aunque hubo algunas pequeñas peleas al principio, la gente pronto se dio cuenta de que no tenían más remedio que cooperar en tal situación. Mientras trabajaban duro juntos para reconstruir la ciudad, no pasó mucho tiempo antes de que algunas de esas miradas frías e insultos se convirtieran en risas y sonrisas. Caminando por las calles, la gente de Inst y Grence caminaron y trabajaron codo con codo. Todavía había un poco de resistencia por parte de los hombres y mujeres más influyentes del pueblo, pero para la gente del pueblo que entraba en contacto con estos forasteros trabajadores todos los días, sus actitudes no tardaron en cambiar. Es algo agradable de ver. Desde el principio, Camilla pensó que las personas del mismo territorio que peleaban entre sí eran ridículas. Ese aire sofocante de Inst, que casi parecía aislarse del mundo, irritó a Camilla en más de un sentido. Al abrir las ventanas y aprender a aceptar gente nueva, la ciudad cambiaría para bien. Es una cosa agradable, sin embargo. Inst seguramente se estaba moviendo en la dirección correcta, probablemente todo de acuerdo con las intenciones de Alois. Pero los planes de Alois iban mucho más allá de un simple pueblo. Como señor de esta tierra, sus pensamientos siempre estaban en el territorio como un todo. Sin embargo, Camilla simplemente no se atrevía a pensar de la misma manera. Esos pensamientos suyos que no podía encontrar la manera de expresar con palabras se arremolinaban en su pecho como un remolino. A pesar de la posibilidad de enfrentamientos, no había duda de que Alois vio con calma una oportunidad después de este desastre. No. Más que tranquilo, ¿no está siendo frío? Nerviosa, Camilla trató de alejar ese pensamiento de su cabeza mientras se devanaba los sesos mientras estaba en esa habitación suya que le habían dado en Inst. Alois, la gente del pueblo y los ayudantes que llegaron de Grence. El único pensamiento de todos era ayudar a reconstruir la ciudad. Para estar pensando en tal cosa cuando todos estaban tratando de trabajar tan duro, Camilla sintió que era ella la que estaba siendo fría y calculadora en su lugar. Capítulo 2. Ah, cielos. Simplemente sentarme aquí pensando en esto solo no me llevará a ninguna parte. Incluso si no hubiera nadie allí para escucharlo, Camilla gritó de una manera familiar mientras se ponía de pie. Este no era el momento de dejarse absorber por pensamientos como estos. En situaciones como esta, lo mejor que podía hacer era salir de casa hasta que se sintiera mejor. Tal vez las cosas se resolvieran sin que ella tuviera que preocuparse por eso era lo que Camilla esperaba. O eso, o absorbiéndose en otra cosa, podría dejar de pensar en ello. Es por eso que Camilla estaba ahora en la cocina, solo un poco de tiempo antes del mediodía. La cocina ya estaba repleta de gente preparándose para cocinar. La mayoría de las casas temporales construidas apresuradamente no tenían cocinas. Por lo general, ni siquiera tenían sus propios baños. Cuando dijeron que estos hogares serían temporales, realmente lo decían en serio. Lo mejor que se podía decir de ellos era que tenían 4 paredes y un techo. Por lo tanto, las instalaciones comunales también tuvieron que ser erigidas apresuradamente. Se construyó otro gran edificio cerca de las residencias temporales, repleto de cocinas, áreas de baño y baños, de uso gratuito para todos. Y dentro de la cocina comunal de ese lugar estaba Camila. La cocina, que estaba construida de manera que pudiera desarmarse fácilmente más tarde, tenía un horno que era una pesadilla para encender y un horno que era engorroso para hornear pan. Mesa de trabajo. Encima de un horno defectuoso y desgastado, una olla nueva estaba completamente dispar. Picando los ingredientes y agregándolos a esa gran olla estaban los cocineros y chefs de la familia Monchat, quienes habían viajado desde la capital. Después de un mes, la ayuda había llegado de más lejos que solo Grence. El alivio de Grence había llegado principalmente en forma de trabajo físico, mientras que desde la capital Alois había hecho fluir el oro y los suministros. La tierra había comenzado a perderse en los meses de invierno. Además de eso, la tierra de Montón era el territorio más al norte del reino de Sonnenlicht.
Así que en Einst, una tierra aún más al norte que la capital del territorio, el frío punzante ya había comenzado a instalarse. Los pocos campos de cultivo alrededor de la ciudad minera ya habían comenzado a marchitarse, con los propios animales pastoreados adentro durante la temporada. Abandonados a sus propios dispositivos, ¿qué podrían comer? ¿Plantas tóxicas o sapos venenosos de las ciénagas? Con sus reservas de alimentos arruinadas, el espectro inminente de la hambruna se cernía siniestramente sobre la gente de Einst, que apenas había comenzado a recuperarse después de ese desastre. Por lo tanto, después de la calamidad, se proporcionaron comidas para la gente de Einst. Dirigidos por los cocineros empleados por la familia Monchat, los alimentos cocinados se distribuyeron a la gente todos los días, y Camilla a menudo ayudó. Para Camilla, que no tenía la fuerza física ni mágica suficiente para ayudar en el proceso de reconstrucción y recuperación, lo mínimo que podía hacer era ayudar a preparar los ingredientes para los cocineros. Al principio, la gente allí estaba un poco ansiosa por tener a Camilla en la cocina, pero después de que hizo algunos turnos, no les importó en absoluto que ella estuviera allí. En este momento, Camilla estaba cortando verduras junto con los otros chefs y no se veía fuera de lugar mientras lo hacía. Camilla, por supuesto, fue muy exigente a la hora de asegurarse de que las verduras estuvieran bien lavadas y peladas antes de cortarlas. Acerca de Lora Lois, Theo y Leon intercambiaron miradas mientras llevaban grandes sacos de trigo a esa concurrida cocina. Así es. Quiero saber exactamente qué tipo de impresión tienes de él. Con el cuchillo que estaba usando para cortar las verduras en la mano, Camilla se volvió para mirar a los dos sirvientes a cuyas caras se había acostumbrado. Theo y Leon parecieron un poco desconcertados por la repentina línea de preguntas. Preguntándose cómo responderle, hicieron todo lo posible para responder sin ofender. Supongo que es una persona tranquila, pero ¿por qué preguntas eso tan de repente? Solo un capricho. Tenía curiosidad sobre lo que ustedes dos pensaban de él, eso es todo. Todavía estaba preocupada por lo que estaba pensando exactamente Alois, por lo que Camilla decidió hacer algo por sí misma. Si la gente de la ciudad estaba contenta con Alois y con lo que estaba haciendo, entonces todo debería estar bien. En cierto modo, al escuchar los pensamientos de la gente del pueblo, esperaba sacar provecho de sus propias dudas. Ya veo. Theo asintió de una manera que implicaba que no veía lo que ella estaba haciendo en absoluto. Le dio un codazo a Leon que estaba a su lado como pidiendo ayuda. Lord Alois es un hombre serio y de buenos modales. A su manera, siempre parece tranquilo y mesurado. No importa qué tipo de actitud o palabras haya recibido de las personas influyentes de Einst en el pasado, nunca perdió la calma. Reflexionó Camilla para sí misma. Este pueblo siempre había tenido una actitud irritable contra Alois. Camilla nunca había presenciado ese tipo de enfrentamientos en persona, pero no le resultó difícil imaginar cómo era cuando pensó en cómo la recibieron aquí originalmente. Siempre me pregunté cómo se detuvo a sí mismo en un ataque de ira. Pero, realmente es un hombre inteligente. Se las arreglaba para esquivar siempre las preguntas más mordaces y los comentarios hostiles. ¿Qué puedo decir realmente? Que es bastante increíble, un hombre que no comete errores. Es difícil para mí encontrar algún defecto en él. No te estaba pidiendo que encontrarás ninguna falla. Cuando Camilla dijo eso, Theo sonrió irónicamente. Aún así, me pregunto por qué fue. A la mayoría de la gente aquí todavía no le gustaba de todos modos. Oh, pero las cosas son diferentes ahora, agregó Theo a toda prisa, pero la enmienda de Theo no le importó mucho a Camilla. ¿Por qué a la gente no le gustaba? ¿Estás completamente seguro de eso? Era una pregunta sencilla. No había cometido ningún error, entonces, ¿qué quejas podrían haber tenido? Como había dicho Theo, era tranquilo y sensato, no parecía haber mucho en él que fuera detestable. En ese caso, ¿por qué les disgustaba tanto? Cuando Camilla le preguntó eso, Theo pareció un poco desconcertado. Bueno, no sé si ese fue el problema por decir. Fuera o no un excelente orador o impecable en su trabajo, las cosas seguirían igual. Honestamente, no creo que Alois tuviera la oportunidad de empezar. Algo así, ¿verdad? Camilla habló con un suspiro. No podía simpatizar con la gente del pueblo, pero los entendía. Los sentimientos personales no siempre seguían reglas lógicas, a la gente simplemente no le gustaba lo que no le gustaba. Para superar esas emociones arraigadas, simplemente ser excelente no era suficiente. Pero, como dije, las cosas son diferentes ahora.
Honestamente. Teo le dijo eso alentadoramente a Camilla, cuyos ojos se arrastraron hacia la tabla de cortar frente a ella sin darse cuenta. En realidad, no estaba molesta por lo que había dicho, pero Teo mismo no lo sabía. Cuando Camilla levantó la mano para seguir cortando las papas apiladas a su lado, Teo le sonrió. Lo vimos nosotros mismos desde que salimos del subsuelo antes que tú. Como Alois pasó corriendo por delante de nosotros solo, de vuelta a través de los túneles. En ese entonces, Alois, que había ayudado a esas personas atrapadas bajo tierra a salir a la superficie usando su magia, estaba dirigiendo el esfuerzo de socorro. A pesar del miedo y la confusión de todos a su alrededor, Alois se las arregló para mantener la calma y el control, a pesar de gritar instrucciones lo suficientemente fuerte como para que se escuchara por encima del estruendo. No cometió errores de juicio y todas sus órdenes fueron correctas. Cada orden que dio fue con la única intención de salvar más vidas. Pero las cosas cambiaron en el momento en que vio a Nicole escapar de los túneles sin nadie a su lado. Fue entonces cuando se enteró de que Camilla no solo había quedado atrapada bajo tierra, sino que aún no había emergido. Alois se separó de todos los demás sin pensarlo dos veces, y de repente volvió a sumergirse solo en esos túneles. Era obvio lo peligroso e imprudente que era un movimiento, ya que esos túneles podrían haberse derrumbado por completo en cualquier momento. Perdió completamente la calma y actuó como si no escuchara a nadie a su alrededor. Fue un poco sorprendente verlo cambiar repentinamente de esa manera. Todo salió bien al final, pero Lord Alois podría haber quedado fácilmente atrapado en un colapso y nunca volver a salir. No creo que nadie más allí hubiera hecho lo mismo. ¿Es eso así? Camilla respondió con calma, pero sus ojos vagaron. Su mano no dejó de moverse, cortando las papas aún más rápido y más finas que antes. Lord Alois hizo eso por mí, entonces. Supongo que para hacer que una persona así pierda la calma, debes estar bastante cerca. Todos lo vieron un poco diferente después de que eso sucedió también. Correcto. Por más que lo intentó, no pudo evitar que su boca se aflojara. No se sintió mal en absoluto. Alois comenzaba a ser aceptado por la gente de este pueblo. Seguramente, muy pronto, Alois podría ser capaz de ganárselos para su lado. Pensando en eso. Espera, ¿por qué estoy tan feliz por eso? Barrió las papas cortadas, que accidentalmente había reducido a porciones minúsculas a través de su trabajo inconsciente con el cuchillo, de la tabla de cortar con un gesto de enojo con la mano. Volviéndose hacia el sirviente nervioso, Teo no pudo evitar sonreír. Bueno, así es. Probablemente por eso ella pensó que él también parecía un príncipe. Oye. León intervino repentinamente de la nada como si tratara de callar a Teo. Habiendo sido instruido por el jefe de cocina en medio de su conversación para llevar su saco de trigo a la parte trasera de la cocina, León corrió hacia Teo como si estuviera en una especie de pánico. Ese hombre tiene un oído terriblemente agudo. Acercándose furiosamente a Teo, León lo agarró del hombro. Oye, esa es mi hermana de la que estás hablando. No digas nada que no debas. No, no creo que haya dicho nada particularmente importante, en realidad. Intentó cubrirse, pero ya era demasiado tarde. La metedura de pata ya estaba hecha. ¿Qué es todo esto sobre un príncipe? Camilla se cruzó de brazos, mirando atronadoramente a León y Teo a su vez. Capítulo 3. Esa tarde, la plaza habilitada junto a las instalaciones de la cocina estaba llena de gente que había venido a almorzar. Cuando era la hora de comer, todos hacían una pausa en cualquier trabajo que estuvieran haciendo para venir a recibir el pan y la sopa que se estaba distribuyendo. La gente era libre de tomar sus comidas con ellos. Las familias a menudo volvían a comer en privado, pero en su mayor parte, todos encontraban un lugar para sentarse y socializar con los demás en la plaza mientras comían. Gracias a eso, la plaza una vez vacía finalmente se llenó de largas mesas y muchas sillas. Habría sido difícil de imaginar hace un rato. Habitantes de Instigrense compartiendo comidas en la misma mesa, charlando y riendo como si fueran amigos de toda la vida. De pie en el borde de ese paisaje, Irma se sintió extraña mientras miraba. Terminaría el clímax de la disputa entre sus pueblos que había durado generaciones con una nota tan decepcionante. Ella no pensó que fuera algo particularmente bueno o malo, solo un poco ridículo. Ah, Irma, mira. Mientras Irma suspiraba, una voz familiar la llamó. Frunció el ceño mientras miraba a la chica que había hablado y estaba parada a su lado, Frida, quien ahora se apoyaba en un bastón para caminar.
Esas mejillas de porcelana suyas estaban ligeramente sonrojadas mientras miraba algo en particular con un brillo en los ojos. Lord Aloys está comiendo junto con todos los demás. ¿Realmente le gusta la misma comida que a nosotros, entonces? El hombre que Frida estaba mirando era de constitución bastante sólida. Sin embargo, ese hombre que estaba comiendo una comida tan escasa a pesar de esa figura suya no era otro que la persona que era infame fuera de esta región como el sapo del pantano, Lord Aloys Moncha de Montón. Le habían dado ese apodo por su cuerpo enormemente regordete y su cara terriblemente áspera y picada de viruelas, pero ese nombre no le quedaba tan bien hoy en día. Esa carne bulbosa y gelatinosa suya se había reducido a la mitad, sin mencionar que su piel parecía mejorar gradualmente día a día. Sin embargo, definitivamente era tan grande como dos hombres juntos y la condición de su piel aún se destacaba. No era como si de repente pareciera una captura estelar para una joven dama. Y, sin embargo, Frida todavía miraba a Aloys con tanta seriedad. Irma frunció el ceño como esta chica que por lo general era tan taciturna como su hermano, rara vez, si es que alguna vez, mostraba alguna emoción en su rostro, de repente luciendo tan enamorada. Frida, ¿estás segura de hacer esto? Mientras Irma le susurraba, Frida asintió. Mirando esos ojos determinados suyos, Irma suspiró por enésima vez ese día. ¿No crees que esto está siendo demasiado atrevido? ¿A quién exactamente crees que ese tipo vino a rescatar? No deberías sentir que tienes que hacer esto. Lo sé, pero, como no puedes caminar tan bien, te ayudé todo el camino hasta aquí. Pero no creas que soy lo suficientemente amable como para tomarte de la mano durante esta loca confesión tuya. Te lo dije, no me voy a confesar. Solo quería agradecerle. Cuando Irma le dijo eso bruscamente, Frida se sintió nerviosa y sacudió la cabeza con pánico. Pero si ella lo mira con un anhelo tan obvio, sus mejillas se vuelven más rojas por segundos, ¿qué más podría pensar Irma que tenía en mente? Entiendo que sientas que le debes algo por ayudarte, pero no deberías enamorarte por algo así. Eres una chica tan hermosa, habrá muchos hombres mejores para ti. Yo sé eso. Frida miró al suelo como si esas palabras le hubieran dolido. Al ver esos ojos tristes de ella, Irma se movió incómoda. Pero, realmente llegué a amarlo. Verlo durante este mes solo me hizo amarlo más. Es resuelto, justo y amable. Él es amable con todos, no eres un caso especial para él. Sí. Frida lo dijo como si aceptara eso, pero ese cuerpo tembloroso suyo decía lo contrario. Irma extendió la mano para sostener su cuerpo en pánico, ya que todavía estaba inestable sobre sus pies. ¿Realmente las palabras de Irma la habían lastimado tanto? Pero, incluso si sentía que podría haber dicho demasiado, no creía que estuviera equivocada. Cuanto antes Frida se rindiera a este amor no correspondido sin esperanza, mejor sería para ella. Entonces, le diré. Le diré que estoy agradecido. Luego, después de eso, una vez que sepa cómo me siento realmente, me rendiré. Increíble. Irma parecía exasperada mientras se golpeaba la frente con la mano. No importa cuán delgado sea ahora, todavía podía recordar cómo se veía Aloys, por lo que era difícil para ella verlo como el compañero potencial de alguien, y mucho menos de su mejor amigo. Aunque podría ser amable, eso solo lo llevó a parecer insulso e inofensivo, muy lejos de lo que Irma cree que debe comportarse un hombre. Pero, tal vez, eso fue lo que Frida vio en el que tanto le gustó. Ella simplemente no podía conseguir sus gustos en absoluto. No podía entender sus preferencias, pero Irma sabía que Frida hablaba en serio sobre esto. Que así sea, supongo. Dile cómo te sientes. Pero cuando te dé su respuesta, asegúrate de rendirte correctamente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias Irma. Mientras Irma exhalaba otro profundo suspiro, Frida sonrió a su soledad. A medida que avanzaba la tarde, finalmente la plaza comenzó a despejarse. Sin embargo, antes de que Aloys pudiera volver al trabajo, Frida lo detuvo y pidió hablar. Irma se asomó desde las sombras de una de las casas recién construidas, observando la escena. Incluso si la voz de Frida no era la más fuerte, estaba lo suficientemente cerca como para poder entender lo que estaba diciendo. Aunque todo lo que podía ver desde este ángulo era la ancha espalda de Aloys, podía ver claramente el rostro ansioso de Frida. Frida dijo que estaría bien haciéndolo todo sola, pero Irma no pudo evitar preocuparse por ella. Me pregunto si ella realmente estará bien. Probablemente será un fallo. Mientras Irma hablaba consigo misma, una voz de repente le respondió de la nada. Pero aún así, me sorprende que esté siendo tan audaz.
Siempre pensé que ella era más del tipo callado. Frida tonta. Este tipo de estado de ánimo hace que sea difícil decir algo. Gimió Irma, sabiendo exactamente a quién pertenecían esas voces familiares incluso antes de darse la vuelta. Dos hombres a los que conocía bien. Y una mujer a la que había llegado a conocer recientemente. Theo y León, así como Camilla. Al igual que Irma, los tres estaban escuchando la conversación de Alois y Frida. ¿Por qué diablos estás? SHH. Te escucharán. Theo puso su mano sobre la boca de Irma rápidamente. ¿Por qué diablos estaba siendo tratada como una niña traviesa de repente? Irma echaba humo en silencio. Lady Camilla, lamento profundamente lo de mi hermana menor, ella está bien. Bueno, realmente no lo llamaría bien, más bien, no estoy en posición de quejarme de eso. Camilla y Alois no estaban casados. De hecho, Camilla había hecho la audaz declaración de que no se casaría con Alois hasta que fuera un hombre al que pudiera soportar besar. Por eso, cuando se trataba de pensar en actuar repentinamente como su esposa y darse esos aires, la sensibilidad de Camilla no le permitiría hacer una burla tan poco halagadora de sí misma. Sin embargo, esos tres no sabían nada sobre las circunstancias privadas de Camilla y Alois. ¿No te vas a enojar por esto? Cuando Theo reaccionó con sorpresa, Camilla al principio respondió con un pequeño y enigmático resoplido. Supongo que si me enojo o no depende de lo que Alois tenga que decir. Diciendo eso, Camilla volvió a mirar la espalda de Alois. Frida se inclinaba frente a él con un profundo sentimiento de gratitud. Después de expresar las palabras cuidadosamente elegidas destinadas a transmitir esos sentimientos sinceros suyos, Alois estaba a punto de responder. La forma en que habló Alois hizo que pareciera que eligió cada sílaba con mucho cuidado. Los cuatro que miraban y escuchaban desde las sombras dejaron de hablar de inmediato, aguzando el oído para escuchar. Frida. Gracias, pero. Capítulo 4. La tarde había pasado, pero todavía era demasiado temprano para la cena. Un viento helado sopló a través de la cocina desierta. Mientras el viento agitaba su ropa, Alois pelaba la zanahoria que sostenía en silencio. Una vez que terminó de pelar las últimas zanahorias, no estaba muy seguro de qué hacer. Disculpe, Lord Alois. Mientras Alois trabajaba en silencio, la única otra persona en esa cocina, Camilla, lo llamó a sus espaldas con una voz ligeramente vacilante. Después de darle su respuesta a Frida y despedirla, había ido a la cocina y había estado pelando zanahorias todo el tiempo. Camilla dudaba en acercarse a él, considerando la atmósfera preocupante que rodeaba al hombre. ¿Qué pasa, Camilla? Alois habló sin darse la vuelta, cortando las palabras de Camilla. Su tono no era duro, pero no podía considerarse tímido. En todo caso, parecía hueco y monótono. ¿Esa chica, crees que respondía a sus sentimientos con sinceridad? ¿Te diste cuenta de nosotros? Podría oírte. Camilla exhaló incómodamente, golpeada por una punzada de culpa. Sin embargo, solo tenía sentido. Si Camilla y los demás estaban tan cerca que podían escuchar lo que Alois tenía que decir, naturalmente, él también podría escucharlos. Pero, no parecía que Alois estuviera enojado con Camilla por eso. Exhaló y continuó hablando, su voz más tranquila que antes. ¿Crees que le di la respuesta equivocada? Incluso si el tono de su voz no lo traicionó, el remolino de ansiedad que lo atravesaba era evidente. Camilla frunció el ceño ligeramente en silencio, luego decidió avanzar y pararse al lado de Alois. Mirando su rostro a su lado, era claro ver cuán abatido se veía Alois. Por primera vez desde que entró en la cocina, dejó de pelar las verduras que tenía delante y se volvió para mirar a Camilla mientras lo hacía. Parecía un niño que acababa de darle a su maestra una respuesta a algún tipo de problema, esperando ansiosamente para ver si ella lo aprobaría o no. No creo que te hayas equivocado. Cuando Camilla devolvió la mirada inquieta de Alois, suspiró suavemente. Las palabras que Alois le había devuelto a Frida habían sido amables y consideradas, sin ninguna intención de herir los sentimientos de la niña. Si ella estaba en la misma situación que él, no podía pensar en una mejor manera de responder que la forma en que él lo había hecho. No había cometido ningún error. Si ella realmente fuera una maestra calificando su respuesta, le habría dado una calificación perfecta. Pero, no era la respuesta correcta. Frida no era maestra. Ella no le había dado un problema para resolver. Lo que ella había querido escuchar no era una respuesta tan perfecta que podría haber sido ensayada, sino los verdaderos sentimientos de Alois. No quería que la consolaran ni la convencieran de que se rindiera.
Incluso si la respuesta que quería podría haberla lastimado, todavía quería escucharla. Alois, sin embargo, no había entendido eso. Volviéndose hacia el mostrador, Alois comenzó a pelar las zanahorias en silencio una vez más. Era consciente de lo derrotado que parecía. Mientras Alois se miraba las manos mientras trabajaba, esos ojos rojos suyos se veían más hoscos y hundidos que nunca. Camilla recordó el momento en que acusó a Alois de no ser sincero en el orfanato de Grenze. Cuando dijo eso, Alois realmente le espetó por primera vez. En ese momento, ella pensó que la razón por la que él estaba tan enojado con la acusación era porque realmente se consideraba sincero. Era de la otra manera. La boca de Camilla permaneció cerrada mientras miraba a Alois desde un lado. Alois es amable. Alois está tranquilo. Eso es lo que todos decían de él. Él trata a todos por igual. Nadie fue discriminado ni recibió un trato especial. Y, sin embargo, ¿era realmente así como se sentía? Él mismo sabe lo poco sincero que es, por eso arremetió en ese entonces. Todo lo que se podía escuchar en la cocina era el pelado de la zanahoria. Como las palabras de Camilla no fueron cuestionadas, lo único que llenó el aire fue el viento fresco de la tarde. ¿Qué deberían hacer exactamente con todas estas zanahorias peladas? Cuando se dieron cuenta, esas verduras se habían amontonado frente a ellos. Camilla y Alois intercambiaron muecas mientras lo miraban. Iniciaron una reunión estratégica rápida, reuniendo a los cocineros de la casa Monchat que acababan de llegar a la cocina para comenzar a preparar la cena. ¿Deberíamos usarlos para la cena, después de todo? Dicho esto, espero que les gusten las zanahorias. No, incluso si a todos les encantaran las zanahorias, esto va más allá. A sugerencia de Camilla, el jefe de cocina sacudió la cabeza frenéticamente. Incluso si lo usaran en las comidas distribuidas a la gente del pueblo de Inst, la cantidad que Alois había pelado en esas horas todavía dejaría mucho sobrante. Lo siento por todo esto. Me perdí un poco en mis pensamientos. Los hombros de Alois cayeron mientras reflexionaba sobre su raro error. Mirando al extrañamente expresivo Alois frente a él, el jefe de cocina se cruzó de brazos mientras reflexionaba sobre qué hacer. ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Si lo rayamos, tal vez podamos hacer un pastel con él. ¿Pastel? Así es. Últimamente, los niños de la ciudad se han vuelto molestos y piden todo tipo de cosas dulces. No sabía qué hacer al respecto ya que apenas tenemos azúcar en stock. Sin embargo, las zanahorias tienen suficiente dulzura para que funcionen, ¿verdad? De hecho, no era una mala idea en absoluto. Alois también asintió con aprobación. Aunque si eso fue porque pensó que era una buena idea o simplemente porque estaba aliviado de que su error pudiera resolverse, estaba en el aire. En ese caso, colaboraré y ayudaré. Camila, ¿puedes echarme una mano? Ah, no. Me disculparé esta vez. Camilla sacudió la cabeza como para echar agua sobre el nuevo entusiasmo de Alois. Cocinar era su afición autoproclamada y no era raro encontrarla en la cocina. Él pensó que ella aprovecharía la oportunidad de hacer un pastel y dio por sentado que estaría de acuerdo. Entonces, Alois y el cocinero parecían bastante sorprendidos por la repentina negativa de Camilla. Mientras los dos la miraban en un silencio atónito, Camilla frunció el ceño. No puedo hacer cosas dulces. Como si tratara de esquivar su incredulidad, Camilla dijo la verdad tan vagamente como pudo.